Hola a todos. En este debate vamos a tratar la reforma del sistema electoral. Este tema ha sido muy discutido no solo en la doctrina, sino también en la sociedad, sobre todo en los últimos meses, aunque no solo, porque realmente podríamos decir que desde el inicio de nuestra actual democracia ya ha habido sectores y concretamente partidos políticos que han manifestado que el sistema electoral que tenemos supone que estén infrarrepresentados en detrimento de otros partidos que estarían suprarrepresentados. Por tanto, convendría que nos planteáramos si realmente es necesaria esta reforma electoral que se reclama, cuáles serían los aspectos que se deberían de reformar y mediante qué medidas, así como plantearse si sería factible llegar a esta reforma. Para resolver estas cuestiones nos acompañan Yolanda Fernández Vivas, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, y Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Bueno, entrando ya en materia, lo primero que me gustaría plantearos es si realmente es necesario reformar el sistema electoral. Bien, antes de comenzar con esa pregunta, que es una pregunta que, como saben, se está repitiendo, sobre todo en los últimos meses y en el último año, habida cuenta de distintas manifestaciones del movimiento 15M, de plataformas como Democracia Ya, o incluso de algunos grupos políticos que han articulado estas reivindicaciones, no solo en estos últimos meses, sino también desde hace ya varios años. Creo que deberíamos comenzar indicando si nuestro sistema electoral es un sistema bueno o malo, si funciona o no, y luego si es necesario efectuar desde luego esa reforma. En ese sentido, creo que deberíamos comenzar diciendo que nuestro sistema no es un sistema malo, el sistema electoral. De hecho, en los últimos 30 años, en los que se ha venido desarrollando distintos procesos electorales, el sistema ha funcionado, habida cuenta de que se han mantenido gobiernos estables, que es una de las premisas de todo sistema electoral, en los que se ha producido también alternancias en el gobierno y se han producido situaciones también complicadas, como lo que se produjo en el proceso electoral del 2004, que se produjo tras los atentados del 11 de marzo, que como recuerdan fue un momento delicado, pero el proceso se desarrolló de una manera impecable, objetivo y neutral. Desde esa perspectiva, el sistema electoral funciona. Es verdad que hay distorsiones y hay situaciones que podrían mejorar. Y esos son algunos aspectos que creo que es necesario abordar y que puede ser el momento para llevarlo a cabo. Y, profesor Alguacil, ¿qué aspectos concretos del sistema electoral cree que deberían de ser objeto de reforma? Sí, efectivamente yo creo que hay cuestiones, hay determinados aspectos del sistema electoral que deberían o que podrían y deberían ser reformados. No es lógico, no parece conforme a derecho que determinados partidos políticos tengan más facilidades para poder adoptar o llegar a adoptar representación que otros, ¿no? Es decir, ahí el derecho de participación política, que es un derecho fundamental, básico de nuestro orden constitucional, el ejercicio del mismo se encuentra mermado, ¿no? Es decir, no parece lógico que el Partido Socialista o el Partido Popular necesiten unos determinados votos para obtener un escaño y Izquierda Unida necesita a lo mejor 7 veces más y lo mismo UPyD, ¿no? No parece lógico, por lo tanto, que el voto de un ciudadano que decide destinarlo a apoyar a Izquierda Unida o a UPyD valga 7 veces menos que el voto de un ciudadano que decide destinarlo al PSOE o al Partido Popular, ¿no? Eso es, me parece, uno de los elementos centrales que mueve a reformar o a plantear posibles reformas del sistema electoral. ¿Y cuáles son las medidas concretas que se están proponiendo para ser el objeto de la reforma y en qué consistirían? Bueno, como saben, esto es una cuestión muy política, pero bueno, en el terreno político quizá a nosotros no nos corresponde entrar, desde luego. El profesor Alguacil ha hecho referencia a algunos grupos políticos que consideran que se están sintiendo
infrarrepresentados, y son precisamente ellos los que han presentado distintas iniciativas y proposiciones legislativas para modificar la ley electoral. Una de ellas, que se ha presentado hace relativamente poco tiempo, pocos días, ha sido una proposición de ley para modificar la ley electoral en el sentido de dotar de mayor proporcionalidad y, en su caso, que exista un mayor pluralismo en el régimen electoral. En este sentido, las medidas concretas, y yo creo que algunas de las más importantes que ha enunciado ya o que ha indicado el profesor Alguacil, es, en primer lugar, la necesidad de que haya mayor proporcionalidad entre el voto que expresa el cuerpo electoral, los ciudadanos, y la representación que se obtiene, de manera que pueda ser mucho más equiparable y más proporcionado, en cierto modo, esa representación. Para ello, una de las propuestas que se establecen en esa iniciativa legislativa es la necesidad de modificar la circunscripción electoral. Como saben, en la actualidad la circunscripción son las provincias, de acuerdo, en cada una de ellas se establece un número determinado de diputados, un número fijo más un número variable en función de la población. Lo que se pide por estas formaciones políticas es que la circunscripción se altere de nivel provincial, cambiarlo a nivel autonómico, agrandando la circunscripción electoral. De ese modo parece que habría muchas más posibilidades de que en algunas provincias que están excesivamente representadas, pues de esa manera sea mucho más pluralista y más proporcionado el desarrollo del ejercicio del derecho de voto. Además, se exige que la asignación de representantes, de escaños a las circunscripciones se haga única y exclusivamente en función del censo electoral y no como se está desarrollando en la actualidad, que se asigna una parte fija por provincia más luego una parte variable por la población. También se solicita la eliminación de la barrera electoral. La barrera electoral es un porcentaje mínimo de votos que tienen que tener todas las formaciones políticas para poder optar al reparto de escaños. Estas formaciones políticas consideran que se está vulnerando así su igualdad de oportunidades y solicitan que sea removido ese obstáculo y que todos puedan acceder al recuento, al menos, al reparto. Y finalmente lo que se propone, aunque es verdad que en la proposición de ley no se establece de manera clara, supongo que eso será objeto de debate en el seno parlamentario, es la necesidad de establecer un sistema que garantice una proporcionalidad directa. Entiendo que hace referencia desde luego al sistema DONT, pero como les digo no está explicitado en esa propuesta. Y además de las medidas vinculadas con la proporcionalidad del sistema, ¿se han propuesto otro tipo de medidas también para la reforma? Sí, efectivamente existen otras medidas que no tienen que ver ya directamente con la proporcionalidad. La reforma en el sistema de elección del Senado, esto tiene que ver con la configuración del Senado como una verdadera Cámara de representación territorial. Es decir, el problema está en que nuestro modelo de Estado autonómico es un modelo de Estado que no está terminado, que está permanentemente abierto y que no está definido constitucionalmente, y eso lógicamente hace y ha hecho que las sucesivas propuestas de reforma del Senado no hayan podido dar luz verde, ¿no? La idea básica es que las comunidades autónomas tuvieran el cauce de representación política, de participación política en el Estado a través de la Cámara de Representación Territorial que debe ser el Senado, ¿no? Entonces, bueno, pues alguno de los modelos que se ha propuesto pues es el del Bundesrat alemán, es decir, que fueran directamente representantes de los gobiernos de las comunidades autónomas, en el caso del Bundesrat de los Länder, los que fueran directamente representantes en el Senado. Después hay una cuestión que a mí me preocupa especialmente, que es la tendencia a encontrar
frente a la democracia representativa o pretender encontrar la solución a los problemas de la democracia representativa en la elección, en mecanismos de democracia directa, de democracia deliberativa, porque creo que esto puede ser algo que en principio podemos entender que es bueno, pero sin embargo yo creo que la opción del constituyente fue claramente por la democracia representativa e importa más incidir, ahondar en mejorar los instrumentos de democracia representativa que no en instrumentos de democracia directa, que son ciertamente importantes, pero que están configurados como elementos que han de coadyuvar a mejorar el sistema de representación del sistema de democracia representativa y no a sustituirlo, ¿no? Es decir, los referenda, bueno, pues ciertamente son importantes, pero no podemos olvidar los problemas que tienen de formación de falsas mayorías, incluso, bueno, pues de no llegar a verdaderamente representar a la sociedad, ¿no? Es decir, es muy fácil decidir cuando se dice simplemente sí o no, ¿no? Es decir, el problema me parece que es mayor, ¿no? Y va más, creo, por ahondar en el sistema de representación, ahondar en la democracia interna de los partidos políticos, ahondar en mejorar los instrumentos de democracia representativa y no irse tanto a encontrar instrumentos de democracia deliberativa o democracia directa la solución, ¿no? Cuando yo creo que la solución está en mejorar la democracia representativa, que ciertamente es susceptible de mejora. ¿Y opina, profesora Fernández, que hay algún otro elemento que todavía también habría que reformar más allá de la proporcionalidad y de la manera, ¿no?, de obtener los representantes en el proceso electoral como tal? Bueno, es evidente que hay tantísimos temas desde la perspectiva doctrinal y que se han podido barajar, que eso nos llevaría muchísimos minutos y muchísimo tiempo para este debate. Quizá sí que hay otro tema que se ha presentado, otra propuesta, otra iniciativa legislativa, que tiene que ver con el voto de las personas que residen en el exterior. Es verdad que en los últimos años ha habido cierta polémica sobre el ejercicio del voto en el extranjero. En la última reforma de la ley electoral se han producido cambios en ese sentido y la proposición legislativa lo que pretende es que haya una cierta homogeneización en la manera en la que se ejerza el procedimiento de voto de las personas que residen en el exterior, en lo que tiene que ver con la formulación y la elaboración de los censos electorales, las garantías en el ejercicio del voto, etcétera. Pero son cuestiones, a mi juicio, menores. El debate central es el debate, desde luego, en lo que tiene que ver con el sistema electoral, proporcionalidad, acceso, etcétera. Y ya para acabar, me gustaría que nos comentaran si estas reformas son factibles y si sería suficiente con un cambio legislativo o si habría que abordar la reforma de la Constitución. Sí, yo creo que esto también depende mucho de las interpretaciones que se hagan de la Constitución, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay autores que entienden que simplemente de la opción del constituyente por el Estado democrático y la incorporación del valor del pluralismo político como uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento, reflejado en el artículo 1.1, de ahí entiende que se puede desprender una opción del constituyente por la proporcionalidad, ¿no? Y a partir de ahí se puede defender que no sería necesaria la reforma de la Constitución, sino simplemente la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es decir, la reforma de la ley que desarrolla el artículo 23. No, básicamente, reformando, modificando lo que se ha denominado la proporcionalidad inversa, es decir, partidos políticos que tienen más votos, obtienen, sin embargo, menor representación, ¿no? Es decir, estableciendo instrumentos que permitan corregir esto, simplemente a nivel legislativo, algunos autores entienden que sería suficiente, pero ya digo, a partir de esa interpretación. Es que también caben otras interpretaciones, porque ciertamente en la Constitución no se habla de la opción por el sistema representativo en el artículo 1 ni en el artículo 23. Se habla en el artículo 68 cuando se menciona
el que las elecciones en las circunscripciones del Congreso de los Diputados se llevarán a cabo mediante el régimen proporcional, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que parece que la opción del constituyente podríamos entender que fue es decir, por la proporcionalidad, pero una proporcionalidad muy atenuada, en la medida en que, bueno, pues hay las circunscripciones en el Congreso de los Diputados son numerosas, en la medida en que hay un número reducido de diputados a elegir, en la medida en que, bueno, pues hay incluso unas circunscripciones que son en donde rige el régimen mayoritario puro, que son Ceuta y Melilla, donde se elige solo a un representante, es decir, que el constituyente quiso en el 78 una mezcla entre el sistema representativo y el sistema proporcional, ¿no? Y que, por lo tanto, si queremos acercarnos más a un régimen representativo, pues sería necesaria una reforma de la Constitución, en el sentido que ha apuntado mi compañera, de una reforma de las circunscripciones, que no sea la provincia, que sea la comunidad autónoma, ¿no? Pero ya digo, claro, ahí caben diferentes posturas, dependiendo fundamentalmente de las diferentes interpretaciones que se hagan de la Constitución, ¿no? Es decir, todos somos intérpretes de la Constitución, por lo tanto todos podemos tener una postura, ¿no? Lo importante es saber en qué se basa cada postura, ¿no? Que es lo que he tratado de... ¿Y usted, profesora Fernández, por qué postura de estas se decantaría? Bueno, yo coincido con el profesor Alguacil y es cierto que depende de qué es lo que se quiera reformar. Si de todas estas iniciativas se pretende hacer una reforma más ambiciosa del sistema electoral, en el que se intente dotar de mayor proporcionalidad en el sentido de modificar la circunscripción electoral o de alterar el número de diputados que corresponde a cada una de las provincias, desde luego que supondría una reforma constitucional. Y supondría, yo creo, a mi juicio también, una discusión y un debate en profundidad sobre cuál es el modelo al que queremos llegar. Porque hasta ahora el modelo que se ha pretendido en nuestra experiencia constitucional ha sido el intentar mantener unas mayorías estables que pueda suponer una mayor gobernabilidad. Bueno, es el modelo por el que se ha optado ahora. Yo no entro a si es mejor o peor, es el modelo que tenemos. ¿Que se le quiere dotar de mayor proporcionalidad? Se podría hacer, si es de esa manera ambiciosa, mediante una reforma constitucional, que hemos visto que se puede hacer con el acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas. De lo contrario, se pueden utilizar otro tipo de mecanismos que exigirían únicamente una reforma de la ley electoral y que pueden permitir también una mayor proporcionalidad en ese sentido. Depende mucho del juego político y de la sede parlamentaria, pero lo que sí que creo que es necesario es que en estos momentos en los que hay una demanda social tan grande, las representantes actúen en consecuencia y quizás se dé una respuesta legislativa a las demandas que se están produciendo. Muy bien, pues por mi parte ya agradecerles solo el haber participado en este debate, y con esto concluimos el debate sobre la reforma del sistema electoral. Espero que les haya resultado de utilidad. Nada, muchas gracias y un saludo.